si construimos una historia sobre la descendencia de Jesús en la que resulta que, de la misma manera que en la genealogía de los evangelios descubrimos que Jesús es descendiente directo de Adán, al menos en su naturaleza humana, a la vez tenemos una historia de la descendencia de Jesús en la que se explica que hay una relación sanguínea directa entre Carlomagno y Jesús, pues bueno, ¿a quién beneficia eso? Pues a Carlomagno. A Carlomagno. Que encuentra perfectamente legitimado su ejercicio del poder real, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a ese tipo de cuestiones porque son las que nos explican muchas veces qué es lo que ocurre con los discursos históricos, por qué se construyen y a quién beneficia. Ahora vamos a entrar en un tema que yo creo que interesará a la gente, que por eso hay tanta distorsión del Santo Grial. Yo creo que la novela histórica ha hecho mucha pupita, ¿no?, a esa historia real, ¿no? Sí, porque, bueno, no sé si ha hecho daño o al menos, desde luego, se ha transmitido gracias a pues novelas cuyo título no hace falta citar porque son sobradamente conocidas, El Código da Vinci, por ejemplo. Por decir algo. Por decir alguna. No, pero es cierto que son productos culturales que al final, pues bueno, tienen muchísima más difusión que cualquier obra académica que se haya escrito al respecto en esos temas. Ya cuando se llevan al cine, pues bueno, la cosa ya se multiplica exponencialmente, ¿no? No solo porque se difunde a un público cada vez más amplio, sino porque las posibilidades de distorsión, exageración, etcétera, pues se multiplican. Yo he conocido a gente que se cree lo del Código da Vinci. Ya. Como algo muy histórico, como algo fabricado, ¿no?, por Da Vinci y por ese grupo secreto y logia. El problema que tiene todo eso es, una vez más, que la historia no se construye sobre la nada. La historia debe construirse sobre fuentes. Es decir, cuando uno propone una argumentación histórica, en este caso, pues que el Grial tiene un componente sanguíneo, ¿no? Hablábamos, un componente genético casi. Eso es lo que te va a decir, claro. Ahora vamos a hablar sobre eso. Si realmente es un componente sanguíneo, ¿qué dice la historia sobre eso? Claro, realmente, si uno quiere afirmar que el Grial no es, digamos, un objeto tangible, sino que es realmente la transmisión sanguínea, genética, digamos, de Cristo hasta los reyes franceses, precisamente, ¿no? Pues eso habrá que fundamentarlo sobre algún tipo de dato, algún tipo de prueba, más allá de, pues bueno, la pintura de La Última Cena de Da Vinci, que es un cuadro del siglo XVI fantástico, pero que, bueno, que no guarda excesiva relación como documento histórico con lo que pasase en Palestina en el siglo I. Entonces, bueno, ahí ya entramos en el problema de las fuentes, es decir... Bueno, espera, más que eso, la pintura. Pero vamos a entrar un momento. Sí. Están en mesas grecorromanas. Bueno, por supuesto. ¿Sabes? Claro. No viste lo que es la historia del siglo I. Sí, bueno, eso nos lleva, por ejemplo, a hablar también de la propia representación de Cristo, ¿no? Que Cristo en la Edad Media europea se representa pues casi como un príncipe bizantino, como un Basileus bizantino, o como un príncipe a la borgoñona, ¿no? En el siglo XIV-XV, cuando realmente, pues bueno, Cristo deberíamos pensar en él quizá más, pues eso, como un hombre de la Judea del siglo I, ¿no? Un Jesús histórico debía ser un judío de la... Bueno, un hebreo judío del primer siglo, ¿no? Sí, un Galileo del siglo I, que difícilmente sería comparable, pues lo que digo, con un emperador bizantino del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la fuente, ¿no? De dónde procede la historia que conocemos, la historia que leemos. El historiador no basa su trabajo en meras interpretaciones de una idea que se le ocurre y, bueno, pues la suelta y el que la compre, la compra, ¿no? Debe fundamentar su trabajo. Eso lo he visto yo en muchas historias, sobre todo de misterio, puede ser, claro. Se especula muchísimo, ¿no? Ahí evidentemente tú eres el experto y realmente en misterio tú eres el que sabe, pero por ejemplo en la historia... en fin, ¿cómo decirlo? En una historia política, una historia económica, una historia social, bueno, cultural incluso, cualquier dato que uno ofrezca, cualquier interpretación que uno ofrezca, y esto sí que es verdad que la interpretación al final es libre, pero bueno, hay que fundamentarla sobre unos datos. Es decir, cuando se afirma que, pues lo que hablábamos sobre el Grial, que el Grial es un componente genético en la sangre de Cristo que, bueno, se transmite de una forma genealógica perfecta hasta el siglo VIII con los carolingios, ¿no? Pues bueno, se habrá que fundamentarlo de alguna manera. Si el único fundamento que tenemos es la pintura de Da
Vinci, pues bueno, a mí se me queda floja la explicación, ¿no? Sí, no. Entonces, bueno, eso también nos lleva a pensar un poco, y esto creo que tú y yo lo hemos comentado también y creo que es muy interesante, nos lleva un poco al tema de a quién benefician las historias que se cuentan. Es decir, al final, aquello de que la historia la escriben los vencedores, bueno, no siempre es así. Eso te lo iba a preguntar ahora, porque al final los vencidos también tienen su historia, pero digamos que sí que es cierto que, bueno, las historias que se escriben, sobre todo aquellas que implican grandes procesos históricos, Sí. pues por ejemplo la descendencia de Jesús es un gran tema histórico, Claro, ¿no? claro. En el que hay muchos intereses contrapuestos, hay mucha gente que quiere meter la cuchara, etcétera. Bueno, pues eso siempre hay que ver los discursos que conocemos a quién benefician, ¿no? Entonces, bueno, si construimos una historia sobre la descendencia de Jesús en la que resulta que, de la misma manera que en la genealogía de los evangelios descubrimos que Jesús es descendiente directo de Adán, al menos en su naturaleza humana, a la vez tenemos una historia de la descendencia de Jesús en la que se explica que hay una relación sanguínea directa entre Carlomagno y Jesús, pues bueno, ¿a quién beneficia eso? Pues a Carlomagno. A Carlomagno. Que encuentra perfectamente legitimado su ejercicio Claro. del poder real, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a ese tipo de cuestiones porque son las que nos explican muchas veces qué es lo que ocurre con los discursos históricos, por qué se construyen y a quién beneficia. Entonces, ¿el Santo Grial existe? Esto es un tema que también nos puede llevar a muchas reflexiones, como pues lo que alguna vez he comentado sobre las reliquias, por ejemplo, ¿no? Una anécdota muy divertida es aquella que se comentaba en el siglo XII, bueno, a partir del siglo XII, en realidad cuando ya se va desarrollando el Camino de Santiago, que es otro gran tema, por cierto. Wow, hablaremos. Es otro gran tema y además es la misma época en la que empieza a tener mucha importancia el purgatorio, que hay un libro fantástico de Jacques Le Goff, un historiador francés, sobre la invención del purgatorio. La invención del purgatorio. Bueno, hace unos años, creo que fue Ratzinger, dijo, ya sabes que es un buen teólogo y tal, dijo que el purgatorio que no existe, que rectificaron eso, pero claro. Vuelven a creer o vuelven a aquellos que no, el purgatorio existe, o sea, lo necesitan, ¿no? Claro, esto en verdad con la teología pasa muchas veces lo mismo que con la historia, muchísimo. Que las afirmaciones hay que sustentarlas en algo y hay veces que es difícil encontrar una referencia con la que defender los argumentos y las ideas, ¿no? Bueno, como decía, la historia del Grial tiene mucho que ver con ese momento en la plena Edad Media en la que, bueno, empieza a desarrollarse mucho el mundo de las reliquias. Realmente venimos en la época de Constantino, ya había una búsqueda de reliquias. Recordemos a Santa Elena realizando excavaciones en Jerusalén para encontrar la Santa Cruz. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame eso de lo de la reliquia de la cruz. Sí, eso está bien. Eso, quería comentar una anécdota que se empezó a contar a partir del siglo XII, pero bueno, ha llegado hasta nuestros días, que si juntásemos todas las piezas de la Santa Cruz, todas las astillas de la Santa Cruz que se han ido encontrando y que están depositadas en iglesias a lo largo de Europa, tendríamos madera suficiente para construir el Arca de Noé. Que son, bueno, eso nos habla un poco de hasta dónde llega esa fiebre de las reliquias en ese momento, ¿no? Y el Santo Grial, que es algo. Se entiende que pero ¿para qué querían las reliquias? Bueno, eso fundamentalmente tiene que ver con lo que decimos, ¿no? La historia como fuente de legitimidad y como fuente de prestigio también. Es decir, tener una astilla de la Santa Cruz, pues no es lo mismo que tener el dedo de San Cucufate. Sí, claro, quiero decir, entiendo. Da una prestancia y un prestigio a la iglesia o catedral que lo tenga mucho mayor que pues otro tipo de reliquias, ¿no? Entonces el Grial, dentro de eso, digamos que es la joya de la corona, es decir, el Grial es la mayor reliquia que se puede tener en la Edad Media. Hay todo un ciclo literario, quizá el más importante, al menos de carácter novelesco, protonovelesco, que es pues las historias artúricas, que gira en torno a la búsqueda del Grial. El Grial, al final, que se entiende que simplemente es la copa en la que bebió Jesús en la última cena y que pasó a los demás apóstoles, etcétera, ¿no? Este Grial, digamos que, pues como otras muchas reliquias, fue objeto del interés de varias monarquías europeas a lo largo de la Edad Media. Carlomagno, que lo comentábamos antes, como en su intento de justificar su descendencia directa de Cristo, pues es uno de los primeros que trata de encontrar el Grial y, bueno, pues de tenerlo como una fuente de legitimidad, ¿no? Al final hay varias historias sobre cómo el Grial va viajando por Europa, por el Camino de Santiago precisamente, por otros caminos menos famosos, como quizá pues el camino que bajaba de París a Roma, bueno, otro tipo de donde viene la palabra romería, por ejemplo, bueno, otro tipo de caminos de peregrinaje. Y aquí en nuestra tierra, en lo que era el Reino de Aragón, también circuló la leyenda
de que, bueno, es una leyenda fundamentalmente, que aparece luego en algunas crónicas del reino aragonés, pues por lo mismo, para dar una... Pero está escrito. Sí, en crónicas del reino aragonés lo encontramos, ¿no? Que, bueno, el grial llegó en un momento dado al monasterio de San Juan de la Peña, aquí en el Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca. A partir de ahí, pues bueno, circuló por la catedral de Jaca, bajo la aljafería de Zaragoza, otro elemento muy importante de legitimidad para la corona aragonesa, y finalmente terminó en la catedral de Valencia, ¿no? Donde todavía hoy se puede visitar y se puede conocer el grial, o lo que se dice que es el grial, que claro, eso ya sería muy discutible por lo que hablábamos, porque al final saber cuál fue el destino de una copa, que bueno, la tradición ha dicho que quizá fuese de madera, ¿no? Si vemos, qué sé yo, Indiana Jones o el propio Código Da Vinci, pero casi encaja más que fuese de cerámica, ¿no? Por el contexto que por la arqueología hemos podido conocer de la Judea de aquella época, del siglo I, ¿no? Pues ser capaces de trazar esa genealogía, digamos, de un objeto de un tamaño, pues, en fin, reducido, del siglo I en Judea, y trazar su camino hasta, pues, una catedral del Mediterráneo en el siglo XV, pues parece complicado, ¿no? Es que quiero decir que todo esto, lo que tú dices es interesante. O sea, es para darle prestigio a una catedral, quizás para conseguir lo mismo que está pasando ahora con la Sábana Santa, que también están ahí. Bueno, ahora dicen que es ya creo que se han olvidado del Santo Grial. Yo lo decía un poco por el tema sanguíneo y todo lo que mucha gente cree que el Santo Grial es un tema sanguíneo de descendencia. Hemos visto que ya se hablaba en las crónicas de que era un objeto, simplemente un objeto, y que beneficiaba a las personas que lo llevan, ¿no? El prestigio. Sí. Pero lo de la Sábana Santa, esto, tela, no sé, ¿sabes algo? Bueno, no sé si ha habido novedades al respecto. Por ejemplo, sí que es interesante, a raíz de lo que hablábamos, todo lo que ocurre con el sudario de Turín. También. Es decir, que al final se descubre que, pues eso, la supuesta Sábana Santa con la imagen de Jesús, resulta que es una pieza del siglo XIII. Se dice que es una pieza del siglo XIII, no del siglo I. Eso es, cuando se analiza el sudario de Turín con la supuesta cara de Jesús, etcétera, que efectivamente está una imagen con la cara de Jesús, pues bueno, se descubre que es del siglo XIII al pasarlo por el carbono 14, ¿no? Entonces, bueno, yo la cara que veo en el sudario, más que de un judío, parece un vikingo. Sí, efectivamente, por lo que hablábamos, porque al final, pues bueno, cuando ves imágenes de Jesús, imágenes medievales de Jesús, y te das cuenta de que, bueno, el aspecto que tenía era pues idéntico a las representaciones de los reyes de esa época, es cuando empiezas a pensar, bueno, pues quizá este no era el aspecto histórico de Jesús, sino que aquellos que tratan de obtener una legitimidad del uso de la imagen de Jesús lo pintan a su imagen. Porque creo que quizás el misterio sería cómo narices pudieron pintar eso así y que le estén dando de bruces los científicos, bueno, algunos, porque se ha escrito muchísimo sobre el sudario, y que haya estado ahí como impregnado. Claro, pero volvemos a lo mismo, es decir, ¿es posible tener en 2024 una pieza de lino del siglo I en Judea? Bueno, a mí me parece complicado. Es que son muchos años. Son muchos años, es un material muy difícil de conservar. Pensemos en lo que ocurre con los papiros. Es seguramente el soporte de escritura más difícil de conservar, muchísimo más que el pergamino. Pues pensemos en el lino, que al final, bueno, no dejan de ser fibras vegetales similares, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy complejo pensar que conservemos todavía ese material, ¿no? Claro, ¿qué es lo importante? ¿Que lo conservemos o no? ¿O los discursos que se generan respecto a eso? Imagínate aquí, que estamos hablando sobre... Efectivamente. Entonces, bueno, quiero decir que al final muchas veces casi es más importante todo lo que se genera en torno a cierto proceso histórico, en torno a cierto objeto, en torno a también a ciertos grupos. Hablamos de los masones, por ejemplo, este tipo de grupos, ¿no? Casi es más interesante todos los discursos y todas las teorías que se generan alrededor de ellos que lo que realmente ocurrió. Que muchas veces, pues bueno, lo que digo, el destino del sudario de Jesús realmente se puede conocer. Lo veo muy complicado, salvo que encontrásemos de repente, pues qué sé yo, alguna crónica, algún texto en el que de repente pues resulte que algún apóstol por casualidad apuntase ahí alguna cosa que nos pudiese dar una pista para seguir investigando. Eso puede pasar, y desde luego, bueno, los códices y todos los documentos del Qumran que se encontraron casi por casualidad, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y fíjate toda la información que os ha aportado sobre la época apostólica y, bueno, anterior y posterior incluso, ¿no? Sí, sí. Esas casualidades a veces se dan y a partir de ahí puedes estirar y encontrar nuevas fuentes, nuevos datos, nuevas visiones, pero es muy complicado. Entonces muchas veces casi más lo que se puede hacer es una historia de esos discursos que una historia real de los procesos, porque no hay fuentes para conocer.